Entramos en el primer año sin elecciones desde 2013. Pedro Sánchez quiere aprovechar para hacer cambios en los futuros candidatos autonómicos de su partido. Salen apuestas fracasadas y líderes sin brillo. Entran ministros y una vicepresidenta. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. PSOE 2025. Operación Renove Territorial. Una cosa antes de empezar. ¿Tienes una empresa entre 50 y menos de 250 empleados? El programa Kit Digital acaba de lanzar una convocatoria con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Entramos en 2025, el año sin elecciones en España. Si no hay sorpresas, que siempre las hay, es la primera vez desde 2013 que no votaremos en todo el año. Y a falta de batallas electorales, lo que suelen hacer los partidos políticos es aprovechar para ir tomando posiciones. El PSOE se acaba de meter en una operación de renovación de líderes autonómicos. Pedro Sánchez ha elegido nuevos liderazgos para Madrid, para la Comunidad Valenciana, para Aragón, también para Castilla y León, y el más reciente es el de la nueva líder del PSOE de Andalucía. He decidido dar el paso adelante para ser la próxima secretaria general del Partido Socialista de Andalucía. Es María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE a nivel nacional, que ahora también será la secretaria general del PSOE de Andalucía. María Jesús Montero vuelve a Andalucía sin irse de Madrid. No es la única ministra o ministro que compaginará el cargo con la nueva misión territorial que encomienda Pedro Sánchez a sus varones: revertir en 2026 y 2027 el horrible mapa que le quedó al partido tras las últimas elecciones autonómicas. No lo tienen fácil. Vamos a recorrer ese mapa con José Enrique Monrosi. Hola, compañero. Hola, muy buenas, Juanlu. Vamos a empezar por Andalucía, Monrosi, no porque sea nuestra tierra, sino porque es el caso más reciente, porque es la federación más grande del PSOE en toda España y porque hablamos de que la elegida es María Jesús Montero, que es vicepresidenta del Gobierno. No es la primera vez que se habla de Montero como opción para Andalucía tras la salida de Susana Díaz, pero se apostó en su momento por Juan Espadas, porque o ella no quería o Pedro Sánchez no lo veía claro. Monrosi, ¿por qué ahora sí? Yo creo que es una pregunta interesante en ambos sentidos. ¿Por qué ahora Pedro Sánchez dice que sí y por qué María Jesús Montero acepta? Y yo creo que la respuesta es muy sencilla en ambos sentidos. Porque no hay otra opción. Porque consideran en el Partido Socialista que no hay otra persona tan conocida, tan mediáticamente potente, ni tan capaz de plantarle de verdad batalla política a Juanma Moreno. Ha habido otros nombres sobre la mesa, otros nombres muy poco conocidos, que a año y medio de las elecciones consideran en el Partido Socialista que no tenía ningún sentido ese reemplazo porque no hubiese tenido ningún tipo de consecuencia positiva para el Partido Socialista y que para eso se quedaban con Juan Espadas. Y la decisión hace ya algunas semanas fue la de que si se llevaba a cabo el relevo de Juan Espadas tenía que ser para ir con todo. Y para ir con todo a nadie se le ha ocurrido otro nombre que no sea el de María Jesús Montero. Y también a la interna era una forma de esquivar la verdadera obsesión de Pedro Sánchez y de Ferraz, que era que no hubiese primarias. No va a haber primarias porque nadie en la práctica se va a atrever a confrontar su candidatura con la de María Jesús Montero y todo el mundo considera que la figura de la vicepresidenta primera va a conllevar el consenso de todo el partido. Para abrirle paso a María Jesús Montero, Pedro Sánchez ha terminado dejando caer a Juan Espadas, que tuvo unos malos resultados en las últimas elecciones, pero con el que no tenía una mala relación política, ¿no? Al revés. En Ferraz y en Moncloa, el propio Pedro Sánchez no tienen ningún reproche que hacerle a Juan Espadas desde el punto de vista de la lealtad de partido. Es más, le están muy agradecidos. Juan Espadas le salvó una papeleta muy complicada a Pedro Sánchez y al Partido Socialista cuando dejó la alcaldía de Sevilla para ir a comerse el marrón de pelearse con Susana Díaz a la interna para recuperar, entre comillas, la federación más importante del Partido Socialista, la Federación Andaluza, para los afines a Pedro Sánchez y desterrar definitivamente a Susana Díaz. Eso es un movimiento orgánico que Pedro Sánchez siempre le ha agradecido. Lo que pasa que luego es verdad que conforme han ido pasando los años,
en lo meramente político y en lo institucional, en la labor de oposición a Juanma Moreno, pues la figura de Juan Espadas no ha tirado. Cambiemos de territorio, vamos a Madrid, donde justo antes de que terminara el año se precipitaba la otra gran operación de renovación que ya tenía Pedro Sánchez en la cabeza desde meses antes. El también ministro Óscar López es el nuevo líder del PSOE en Madrid. Monrosi, ¿qué cree Pedro Sánchez que consigue poniendo a Óscar López al frente del partido en Madrid, donde tiene además una batalla muy complicada contra Díaz Ayuso? Lo primero que ha conseguido es quitarse de en medio a Juan Lobato, que es una cosa que ya tenía decidido Ferraz desde hace mucho tiempo, pero luego yo creo que la clave principal hay que verla en el contexto de guerra política sin cuartel entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Y Pedro Sánchez pone al frente de la oposición en Madrid y del Partido Socialista de Madrid al que ha sido su mano derecha estos últimos años en la Moncloa, su jefe de gabinete y ahora ministro Óscar López. Óscar López es un hombre de partido, de política correosa, que ya estamos viendo que va de huello contra Isabel Díaz Ayuso desde el minuto 1, y esto es un poco lo que necesitaba Pedro Sánchez, un escudero en su guerra con Isabel Díaz Ayuso, que a tenor de las últimas cosas que estamos viendo en este país en política, iba ganando Isabel Díaz Ayuso, porque hay que recordar que gran parte del daño que se le está infligiendo en los tribunales al gobierno de Pedro Sánchez viene directamente relacionado por las operaciones políticas y por las denuncias y por los movimientos en los tribunales de Miguel Ángel Rodríguez y de Isabel Díaz Ayuso. Y yo creo que mucho más que tener una perspectiva de vuelco electoral en la Comunidad de Madrid, que yo creo que ni al más optimista de los socialistas ni de los votantes de izquierda se imagina un escenario así a corto plazo. Yo creo que la lectura hay que hacerla en esa batalla política entre Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso, para la que pone a uno de sus principales escuderos. Vamos ahora a Aragón, que es otro territorio donde sí parece que habrá primarias, pero que en todo caso Pedro Sánchez apuesta por la candidatura de Pilar Alegría, que es ministra de Educación y portavoz del gobierno, Monrosi. Sí, y esta operación en concreto, la de Pilar Alegría en Aragón, recuerda un poco más a la que comentábamos hace un momento de Juan Espadas con Susana Díaz, porque en realidad lo que se le está encomendando a Pilar Alegría, igual que se le encomendó en su día a Juan Espadas, es recuperar la Federación Aragonesa para los afines al oficialismo, a Ferraz, a Pedro Sánchez, porque junto con Castilla-La Mancha, Javier Lambán en Aragón es una de las poquísimas voces abiertamente críticas, y valga la expresión, antisanchistas que quedan en el Partido Socialista. Y entonces esa operación, más que electoral, que también la idea es que Pilar Alegría evidentemente sea candidata a las próximas elecciones autonómicas para enfrentarse a Azcón, pero aquí hay más una clave orgánica, interna. Igual que se le encomendó en su día a Juan Espadas derrotar a Susana Díaz, pues aquí se le encomienda a Pilar Alegría derrotar al candidato de Javier Lambán. Y en ese sentido, pues ha vuelto a recurrir, como tú decías, efectivamente, Pedro Sánchez, a una persona del Consejo de Ministros, que estamos viendo que es una situación que se repite en el tiempo y con numerosos casos desde que salió bien el experimento de Salvador Illa. Hay algún otro caso de renovación en marcha que sí que es diferente, ¿no? Como el de Castilla y León. En ese caso, Luis Tudanca, líder regional del partido, se va enfrentado al oficialismo, y parece que el que le sustituye es el alcalde de Soria, Carlos Martínez. Pero en general, lo que impera es esa fórmula salvadorilla. Eres ministro y luego candidato autonómico. Lo vemos en Andalucía, lo vemos en Madrid, quizá lo veamos en Aragón, lo vemos en el caso valenciano con la ministra Diana Morant también como líder ahora del PSOE valenciano. Monrosi, es como si el Consejo de Ministros fuera una cantera de popularidades para construir candidatos. Desde luego lo que estamos viendo es un patrón que se repite en cada uno de los casos. Efectivamente, echábamos cuenta y es impactante ver el número de líderes territoriales que se van a sentar los martes en el Consejo de Ministros y podrían ser más en los próximos meses. María Jesús Montero en Andalucía, Diana Morant en Valencia, Óscar López en Madrid, se va a intentar que Pilar Alegría en Aragón. La idea es que Ángel Víctor Torres vuelva a ser candidato en las Islas Canarias en el próximo ciclo electoral. Muchos casos.
que es lo contrario a lo que ha sucedido siempre. Aquí estábamos acostumbrados a que había que hacer méritos en la política municipal o incluso en la política autonómica para llegar luego, digamos, a un paso superior, que es la política nacional, y formar parte del Consejo de Ministros. Aquí no. Eso puede ser visto como un problema. No tiene el Partido Socialista de Andalucía, por ejemplo, que es la federación más grande de todo el partido, ninguna persona con el suficiente recorrido para poder convertirse en líder de los socialistas andaluces, que no sea descapitalizando al gobierno de su vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Yo creo que es una reflexión interesante. ¿Qué dicen en el Partido Socialista, en Ferraz y en la Moncloa? Bueno, asumen que el desastre de 2023 en las autonómicas y municipales arrasó prácticamente por completo todo el poder territorial del Partido Socialista y que hoy día el principal referente progresista como proyecto político del país es el gobierno de Pedro Sánchez y que por tanto esa es la mejor plataforma para consolidar liderazgos políticos, perfiles políticos interesantes que luego sean competitivos en los territorios. Así que aquí, como tú habías dicho, estamos viendo justo lo contrario de lo que había pasado habitualmente. Primero eres ministro, te consolidas y luego te vas al territorio a intentar ganar las elecciones autonómicas. Monrosi, la última. Esto de ser ministro y líder territorial no es un invento de Pedro Sánchez, pero yo creo que sí es la primera vez que hay tantos y que además se prevé que compaginen los cargos durante tanto tiempo, ¿no? Porque falta año y medio para que empiecen las elecciones autonómicas. Obviamente mucha gente puede pensar, y desde luego el PP lo va a utilizar como argumento, que no se puede ser vicepresidenta del gobierno y líder de la oposición en Andalucía, o que no se puede ser ministra y candidata en Aragón a la vez. ¿Es compatible? Como poder se puede y también sobran los ejemplos. Yo recuerdo, como contamos en su día, que Pedro Sánchez, cuando llama la primera vez a Salvador Illa para encargarle ser ministro de Sanidad, algo que le sorprende muchísimo a Salvador Illa en su día, que era secretario de organización del PSC porque no tenía ni idea, absolutamente ni idea en materia sanitaria, Pedro Sánchez le dice, bueno, es que mi intención es que te puedas volcar en la política catalana a medio plazo y para eso te pongo en un ministerio que tiene pocas competencias y por tanto vas a tener mucho tiempo libre. Es decir, que en el subconsciente de todos, incluido el presidente del gobierno, también está que los ministros, aparte de sus carteras, se puedan dedicar a otras cosas y puedan tener competencias en sus orgánicas en sus territorios. Ahora bien, yo creo que es un debate pertinente que en esta ocasión no la mitad, pero casi un tercio del Consejo de Ministros vaya a tener responsabilidades de mucho peso en alguna de las federaciones más importantes y luego yo creo que hay casos y casos. Como poder, insisto, evidentemente se puede, pero no es lo mismo ser ministra de Educación y Deporte o ministra de Ciencia e Innovación, bajo mi punto de vista, que vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. María Jesús Montero tiene que negociar con el gobierno de la Junta de Andalucía del Partido Popular, pues por ejemplo la reforma de la financiación autonómica, al mismo tiempo que se va a convertir en líder de la oposición a ese gobierno. La idea, según hemos podido consultar con mucha gente en Moncloa, en el Partido Socialista, es que María Jesús Montero vaya a compatibilizar el cargo durante mucho tiempo, al menos hasta que haya convocatoria de elecciones. Pero yo, en el caso, por ejemplo, de María Jesús Montero, y por las competencias que te digo que tiene la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, yo sí creo que va a ser un caso especialmente conflictivo y que, sin lugar a dudas, el Partido Popular y la Junta de Andalucía de Juanma Moreno van a usar en lo político para desgastarla, porque sí que parece que hay un choque evidente entre su papel futuro como líder de la oposición a Juanma Moreno y ser la ministra de Hacienda, que entre otras cosas tiene que repartir los recursos del Estado a todas las comunidades autónomas. José Enrique Monrosi, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Y antes de marcharnos... Si eres propietario de una mediana empresa, el bono de Kit Digital te permite acceder a un catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online o empezar a usar herramientas con inteligencia artificial. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.